Listo. Entonces, vamos a iniciar con el protocolo de oxigenoterapia, la nueva versión que tenemos actualizada. ¿Alguien tiene levantadita la mano? ¿Necesitas alguna pregunta o algo? Bueno, el protocolo de oxigenoterapia que tenemos el objetivo es orientar las acciones del personal de enfermería en la administración segura y oportuna de oxigenoterapia de las personas hospitalizadas en el Hospital Universitario de Santander. El alcance inicia desde la indicación de la administración de oxígeno a la persona y termina en el retiro del dispositivo que se tiene. Como definiciones tenemos algunas que son pues básicas, como es cianosis, que es coloración azulada o grisácea de la piel, que causa la disminución significativa de la saturación de oxígeno y la hemoglobina menor a 85%. FIO2, que hace referencia a la fracción inspirada de oxígeno o concentración de oxígeno inhalado, y FIO2 ambiental, que es al 21%. Tenemos disnea, que es la sensación subjetiva de falta de aire, hipercapnia, que es la retención de dióxido de carbono, con los valores superiores a 45 milímetros de mercurio. ¿Qué insumos tenemos para necesidad de cumplimiento de este protocolo? Entonces están los guantes limpios, elementos de bioseguridad, las gafas, careta, gorro, fuente de oxígeno, regulador de oxígeno, flujo, oxígeno, que es el oxímetro de pulso, las gasas aplicadores, humidificador de oxígeno, agua estéril, telas adhesivas o hipoalérgicas, cánula nasal, máscara de oxígeno simple, máscara de oxígeno con o sin reservorio. Adicionalmente tenemos máscaras Venturis, cánulas de alto flujo, tubos Enteo, Oxyfood, dispositivos de bolsa, válvula, mascarilla que es BBM, bolsa de Jackson Res, bolsa de anestesia, mascarilla de traqueostomía y pues todos los demás insumos que tenemos para la parte de oxigenoterapia. Adicionalmente, tenemos unas complicaciones que nos referencia a este protocolo y las complicaciones son atelectasias, toxicidad por oxígeno, depresión respiratoria, fibroplasia retrolental, tenemos contaminación bacteriana por sistema de humidificación, tenemos lesiones por presión en zona de mejilla, orejas y demás. Y en el desarrollo básicamente es un paso a paso donde se debe verificar el orden del procedimiento, a valorar la persona hospitalizada y el requerimiento que éste necesita. Entonces, en niños no se permite el flujo superior a 2 litros por minuto porque puede provocar daño en la mucosa nasofaríngea. Nunca se debe permitir que el agua destilada estéril del humidificador esté por debajo del último cuarto y el cambio del agua se debe realizar cada 12 horas. La valoración de la persona hospitalizada siempre debe ser antes de iniciar un soporte de oxígeno. Se debe reparar los insumos que se tengan o reposicionar los insumos de tal forma que se cumpla con el protocolo, preparar a la persona hospitalizada y administrar el oxígeno. Acá vemos una tabla de cuantificación. Si tenemos 1 litro, una FIO2 va a ser del 24%, 2 litros va a ser FIO2 del 28%, 3 litros de 32% y 4 litros de 36%. Para la máscara simple de oxígeno, entonces debemos siempre seleccionar y calibrar el flujo de oxígeno. Esta va de 5 a 10 litros por minuto, teniendo en cuenta aproximadamente que de 5 a 7 litros aporta una FIO2 de 35% y de 8 a 10 nos aportaría una de 50%. Debemos levantar siempre la mascarilla cada 2 horas, observar y limpiar la piel y dar masajes en la zona de ajuste para evitar las lesiones. Si se va a utilizar el método con nebulización, se debe graduar siempre el flujómetro hasta obtener un flujo de entre 5 a 8 litros por minuto y es importante verificar y verificar que emita una nube visible de aerosol y posteriormente cerrar el paso de aire antes de conectar la mascarilla hacia el usuario. Cuando la mascarilla es con reservorio para la reinhalación parcial, entonces nos va a aportar un flujo entre 6 a 10 litros por minuto, proporcionando aproximadamente una FIO2 entre 40 y 70%. Si hablamos de una máscara Venturi, nos va a aportar 3 litros de 24%, 6 de 28, 9 de 35, 12 de 40 y 15 de 50%, que son los estándares pues, que tenemos en la máscara Venturi.
A nivel de OxyFood tenemos el que disponemos en la institución pues básicamente es con regulador, la mascarilla simple de reservorio de no reinhalación que nos aporta entre 70 a 100%. Tenemos cánula nasal de alto flujo, donde nos aporta una FIO2 conocida que puede ir desde un 21 hasta un 100%. Máscara de traqueostomía que nos puede dar, pues ya dependiendo la oxigenación que le pongamos al paciente. Hay algo importante que se debe tener en cuenta y es limpiar la mascarilla con agua cada 4 horas o según la necesidad, debido a que las secreciones acumuladas producen infección en el estómago. Entonces, cada 4 horas debe hacerse esta limpieza. Adicionalmente, tenemos el OxyFood o alocámara cefálica que nos aporta de 8 a 12 litros por minuto para una FIO2 entre 70% y 90%. Y el dispositivo BMB que es de 6 a 8 litros por kilo y esta bolsa de válvula de mascarilla debe desinfectarse cada 24 horas en una misma persona. Como consideraciones del desarrollo, entonces debemos tener en cuenta evitar la sedación en la medida de lo posible, realizar interrupción diaria de la sedación si está indicada por el médico, evaluar diariamente la posibilidad de la extubación, cambiar los circuitos únicamente cuando sea evidente la suciedad o cuando se encuentre en mal funcionamiento. Esto sí está conectado pues básicamente a un ventilador. Hola, ¿sí escuchan? Sí, Nara. Listo. Entonces, estábamos recordando que cuando se encuentran ya los dispositivos conectados a un ventilador mecánico, entonces hay que realizar y evaluar diariamente la posibilidad de extubación, cambiar circuitos únicamente cuando se evidencie suciedad o cuando se encuentre en mal funcionamiento, se deben mantener cabecera entre 30 y 45 grados, realizar una descontaminación oral o digestiva, realizar higiene oral con clorexidina al 0.12%, mínimo 2 veces al día y cambio del equipo de aseo oral diariamente. Se debe hacer uso individual exclusivo del equipo de oxigenoterapia y aerosolterapia. Las soluciones utilizadas en micronebulizaciones deben ser estériles y se deben cambiar cada 24 horas. Y realizar pruebas de respiración espontánea sin sedación si es indicado por el médico. No olvidar básicamente cuando la terapia se termine, se debe desechar los insumos inmediatamente, realizar la nota de enfermería, educar al paciente, rotular el humidificador con la siguiente información. Siempre debe estar con fecha, nombre de la persona que instala el equipo, solución que contiene, hora del próximo cambio del agua destilada en 12 horas y cambio de humidificador cada 72 horas. Se debe registrar en la hoja de control de oxígeno la administración del mismo y se debe cobrar el oxígeno cada 12 horas registrándolo en el sistema de dinámica gerencial. El protocolo siguiente es el de férulas y yesos. Para férulas y yesos también es un protocolo que tenemos actualizado con versión 2 de agosto de 2022. Esta versión nos dice que debemos proporcionar lineamientos para brindar un cuidado integral en las personas hospitalizadas que cuenten con férulas y yesos con el fin de evitar unas complicaciones con el uso de dichos dispositivos. El alcance inicia con la colaboración de la férula o la colocación de la misma férula, termina con el retiro de este en la persona pues que ya está hospitalizada. Las definiciones básicamente tenemos que es una férula, es una órtosis temporal que sirve para inmovilizar, enderezar, pues ya reubicar cierto proceso que tenga relativo en alguno de los miembros del cuerpo y se debe fijar con un mayor vendaje para menor pues precaución y se debe tener en cuenta lo que es la irrigación de cada uno de estos miembros donde se utilice la férula. La fractura es la interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa. La órtosis es el dispositivo externo aplicado al cuerpo, que ya pues se coloca dependiendo del aspecto funcional que se tenga. La perfunción tisular inefectiva periférica, entonces es cuando se observa reducción del aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nutrir los tejidos a nivel capilar.
Y hay un riesgo que es un síndrome de desuso, donde es el deterioro de los sistemas corporales por la inactividad del músculo esquelética prescrita o inevitable. Para esto tenemos insumos tales como elementos de protección personal, guantes limpios, cinta microporosa, vendajes elásticos, diferentes tamaños para sostenimiento de férulas y algodón laminado para acoginamiento del mismo. Complicaciones, aquí vemos una de las imágenes, un síndrome compartimental que podemos tener, un síndrome de desuso, lesiones por presión, atrofia muscular, edema de ventana, isquemia o daño del paquete neurovascular. Para el desarrollo básicamente es el proceso que realizamos, entonces identificamos la necesidad del cuidado del paciente con la férula y el yeso, valoramos a la persona hospitalizada, revisamos cómo está su parte de piel, cómo está su parte de irrigación, cómo está su movimiento corporal, explicamos el procedimiento a la persona hospitalizada y al familiar, cuidador o acompañante que esté en ese momento, se preparan todos los insumos que sean necesarios para la intervención, se asiste a la aplicación de la inmovilización con yeso, que es básicamente lo que nosotros hacemos, es asistencia porque el médico tratante es quien realiza la postura. Se brinda el cuidado diario a la persona con la férula de yeso, que de ahí pues va enmarcado lo que es no humedecerlo, la movilidad, cómo conservarlo y cuáles son los movimientos que están indicados para que esta persona realice su movilización con el yeso. La extracción del yeso ya básicamente es realizada por la parte médica y con la indicación que ellos nos dan. Y cuando se realiza, entonces se debe educar a la persona también hospitalizada de cuáles son los cuidados que debe tener post retiro y si se va a casa con el yeso, pues se le debe indicar todos los cuidados que debe mantener en su hogar para el cuidado y mantenimiento de este yeso. Se debe registrar todos y cada uno de los procedimientos que se hagan en intervención de férulas y yesos. Tenemos acá unos signos de síndrome de compresión, como son la cianosis en los dedos que podemos encontrar con estos dispositivos, el edema, la hipoestesia, la palidez en los dedos que también pueden aparentar dedos fríos, dolor progresivo, tumefacción, cambios de coloración y frialdad son los signos más prioritarios que debemos diligenciar, registrar y dar un llamado inmediato a la parte médica. Debemos valorar la presencia de secreción, mal olor, fiebre, eritema en el miembro afectado, verificar que la cubierta de algodón se aplique más allá de los extremos de la yeso y la férula para evitar que la lesión pues se genere en estas partes. Adicionalmente, tenemos lo que es la vigilancia de la perfusión y el color de los dedos de la extremidad afectada, asegurando el llenado capilar sea menor de 2 segundos. Se debe supervisar estrictamente los cambios de posición del paciente, el baño, el traslado y el llamado del paciente. Debemos estar totalmente atentos para evitar algún accidente o una caída pues anexa a esto. Indicar a la persona hospitalizada o a su acompañante que debe notificar al personal si presenta dolor, edema, incapacidad para moverse, si se coloca la órtosis, si hay palidez, si hay sensibilidad anormal. Estos son los dos nuevos actualizados que tenemos ahorita. Adicionalmente vamos a socializar el procedimiento para la referencia y contrarreferencia, que es la versión del 1 de mayo del 2022, también actualizada por ahora. ¿Qué nos dice este procedimiento? Es una estandarización de procedimientos de referencia y contrarreferencia en la cual se tiene en el Hospital Universitario de Santander con el fin de garantizar la atención integral oportuna de la persona que requiere un concepto complementario de un especialista, un apoyo diagnóstico terapéutico y una atención en algún nivel más alto de complejidad que el de nosotros. El alcance, entonces, este procedimiento inicia con la solicitud de la referencia y o contrarreferencia intra o extra institucional y termina con el envío, recepción o devolución del usuario. Algunas de las definiciones que tenemos, pues que resaltamos porque son varias, es admisión, es un registro de un ingreso. Atención de urgencias es la atención inmediata de las 24 horas del día que se debe realizar antes de estas 24 horas. Atención inicial de urgencias, acciones realizadas para atención en urgencias. Centro Regulador de Urgencias, que es el CRUE, es donde se coordina, se regula los accesos de los servicios de la urgencia. Tenemos la contrarreferencia, que es la atención inmediata de las 24 horas del día.
La referencia, que es el envío del usuario o el elemento de ayuda diagnóstica por parte de del prestador de servicio de salud a otro prestador de servicios. Adicionalmente tenemos un traslado en ambulancia básica, que pues la condición de salud de esta persona que es trasladada allí no debe ser de complejidad y pues no genera alto riesgo de complicación. El traslado en ambulancia asistencial medicalizada es un traslado que se realiza básicamente con la dotación de más alto nivel de tecnología y debe siempre ir acompañada por la parte médica. Tenemos una puerta de ingreso, nuestra puerta de ingreso de la referencia y contrarreferencia. Entonces tenemos urgencias ginecobstétricas, tenemos urgencias pediátricas y urgencias adultos, que son las tres puertas de más altos ingresos dentro de la institución. Como condiciones generales tenemos el decreto 4747 del 2007 y la resolución 3047 del 2008, que nos relaciona como prestador de servicio, autorización y tiempo de espera que debemos realizar para cada una de las referencias y contrarreferencias. Se debe contar con una red de prestadores claras, donde esta red de prestador pues la tengamos zonificada dependiendo pues la necesidad que tenga el paciente. Se debe en el traslado de los niños o niñas, todo menor de 1 año debe ser trasladado en compañía del médico o un médico pediatra tratante y debe definir el tipo de traslado que se requiere en ese momento. El tiempo de respuesta máximo para la aceptación o negación de un usuario no puede superar los 60 minutos por parte del médico encargado del área en la cual la IPS externa solicita este servicio. Si el usuario cuenta con características de enfoque diferencial, lo que quiere decir es que, digamos, tenga algún grado de discapacidad o maneje otro tipo de lenguaje o se necesite algún traductor, siempre debe ir y garantizársele un acompañante con que se cuente con esta destreza y la comunicación no se pueda perder en el momento del traslado. Para el desarrollo, entonces, como se decía, hay varios tipos de referencias y contrarreferencias. La referencia y contrarreferencia hospitalaria y de urgencias hacia el Hospital Universitario de Santander. Entonces, básicamente todos los procesos son iguales, lo único que cambian son ciertos puntos, pero son muy sencillos. En la referencia a urgencias hacia el hospital, entonces se recibe la solicitud, se solicita el soporte de esa referencia, se gestiona la solicitud ya sea con el médico tratante, con la especialidad que se tenga para solicitud en ese momento, se realiza el trámite de la disponibilidad de cama, que en este caso en el hospital se remite a central de camas o a lo que es asistencia de camas. Ellos recepcionan si hay la disponibilidad, aprueban o rechazan, pues ya básicamente con todo la gestión, si hay el espacio para recibirlo o si pues ya se remite a otro tipo de red. Se notifica la referencia, entrega formal al usuario, entonces la IPS debe poner en contacto al médico responsable del hospital para hacer ya como tal pues a contarle lo que es el estado del paciente, contarle la historia del paciente, hasta dónde ha llegado y cómo lo va a remitir hasta acá. La autorización del traslado también se debe recibir al usuario formalmente, realizar un ingreso a urgencias si si es un paciente en estado crítico, debe ingresar directamente al área de reanimación. Si es un paciente en estado no crítico, el paciente debe presentarse formalmente por el personal de traslado al responsable de la oficina de referencia y contrarreferencia, o sea, el ingreso es por referencia y contrarreferencia. Se deben realizar registros tales como fecha de ingreso, identificación del paciente, nombre, documento y edad, diagnóstico del paciente, procedencia, condición de ingreso si es aceptado al hospital, si es regulado por el CRUE o si tiene una condición de urgencia vital o no reglamentado o no comentado. El nombre del funcionario del hospital, quien acepta a esta remisión, nombre del funcionario del CRUE que regula el código, nombre del médico responsable en caso de ser declarado como una urgencia vital. La condición de pertinencia del ingreso al Hospital Universitario de Santander también se debe definir en ese momento.
Ya tenemos pues adicionalmente lo que es referencia y contrarreferencia hospitalaria y de urgencias desde el hospital. O sea, nosotros enviamos. Entonces al enviar, lo único que cambia en el proceso es hacer la entrega telefónica desde el hospital a la IPS receptora y ahí se le debe especificar el resumen de la historia clínica, el resultado de la ayuda diagnóstica y el estado actual clínico que tenga este paciente. Cuando ya la referencia es para procedimientos diagnósticos, terapéuticos, extrainstitucionales de usuarios que estén internados en el hospital, entonces se debe asegurar el traslado, ya sea básico o medicalizado, se debe verificar la autorización del código de la aseguradora, la coordinación con la parte de referencia del proceso, teniendo en cuenta cada uno de los lineamientos que se tienen por cada una de las EPS o IPS que tenemos. Debe tener en cuenta la fecha, hora, lugar de preparación previa, indicaciones y recomendaciones que se deben tener para trasladar ese paciente. Adicionalmente, entregar la autorización del procedimiento a la enfermera y siempre debe ir acompañado por un familiar. Ya pues adicionalmente ya serían la referencia y contrarreferencia de consulta externa hacia el hospital, que es en los casos que se reciben pues en algunos momentos pacientes de casa hospitalizados o que ya estén en manejo en casa, llegan en ambulancia o llegan en pues ya sea por alguno de los transportes medicalizados que tienen pues las instituciones prestadoras de servicio. Al servicio de consulta externa lo recibe, le hace el ingreso al paciente, factura el procedimiento que es la consulta y se dispone a realizar la intervención por la parte médica. Termina el procedimiento, se le dan las indicaciones, la educación al usuario y posteriormente se le indica al paciente pues que ya ha terminado su consulta para que sea nuevamente trasladado por la empresa contratada hacia su domicilio. Si la referencia y contrarreferencia para procedimientos ya es que llegan acá al hospital de parte externa solo para algún procedimiento, pues debe contar, uno, con la historia clínica completa, debe ya tener un código de referencia o una referenciación ya dada como aval. Este remite al servicio donde se va a realizar el examen diagnóstico y este examen diagnóstico ya debe tener una programación previa. Lo ideal es comunicarle tanto al familiar como al personal de las ambulancias cuánto tiempo se van a demorar y cuál es el periodo en el que ellos pueden otra vez nuevamente recogerlos y llevarlos hasta el destino que se encuentran. Ese viene siendo el protocolo que se tiene de referencia y contrarreferencia. Con motivos de que tenemos que estar actualizados en todos y cada uno de los protocolos. Entonces, estamos con el protocolo de medidas de precaución adicional. Es un protocolo que lo maneja prevención y control de infecciones, que también solicitan como socialización. Denme un segundito. Les voy a compartir nuevamente el link para el registro de la asistencia. Porque veo que ingresaron ahorita personas para que por favor hagan el registro sobre ese link. Los registros que están dentro del chat no son contados, son contados los que se encuentran dentro del link que se comparte en el chat. Entonces, para este protocolo de medidas de precaución adicional, tenemos el objetivo como orientar las acciones del talento humano, colaboradores, docentes, y talento en formación de apoyo en relación con medidas de precaución adicional pertinentes a la prevención y control de la transmisión de infecciones en el Hospital Universitario de Santander. El protocolo como tal nos dice unas precauciones adicionales. Estas precauciones adicionales están basadas en la vía de transmisión del microorganismo, que se debe aplicar solamente a aquellos pacientes en los que existe una sospecha o confirmación de una determinada infección, teniendo en cuenta el periodo infectante y la vía de transmisión. Su eficiencia queda habitualmente demostrada en la contención y control de los brotes epidemiológicos. Adicionalmente, se debe establecer una necesidad de instalación como precauciones adicionales y qué se debe aplicar de ella. Entre ellos se requiere entonces conocer
Si la sospecha o confirmación del diagnóstico de infección del paciente está, el agente patógeno y su vía de transmisión, la historia natural de la enfermedad, el procedimiento a realizar del paciente y las medidas útiles para la transmisión del agente infeccioso. Tenemos algunos aspectos que se realizan como un análisis de riesgo y que se deben tener en cuenta también para definir. Entonces, las condiciones y áreas asistenciales por las cuales se ubica ese paciente, el tipo de elementos de protección personal, las medidas a realizar con esta persona y el apoyo en los visitantes y el personal asistencial. Los insumos médicos, equipos, elementos, requerimientos deben ser provistos por la parte del área administrativa para suplir la necesidad. En caso de requerirse una restricción de acceso o que el equipo de salud no pueda dejar ingresar a alguno de los visitantes, se debe notificar con todo esto. Entonces, recordamos que como el protocolo se actualizó, entonces las fichas de identificación dentro de cada uno de los aislamientos también son actualizadas. Tenemos la ficha para medidas de precaución adicional, como es la de contacto. Ustedes ven que es un color rojo, nos da igualmente las indicaciones de qué debemos portar antes del ingreso, cuáles son las medidas básicas que tenemos que realizar y los tipos de microorganismos a los cuales pues estamos haciendo atención en este aislamiento de contacto. Estamos como la Klebsiella, tenemos Clostridium, tenemos algunas bacterias gram positivas, unos estafilococos y pues acá reconocen algunas otras más. Es importante que en este contacto hay unos que son de contacto directo, otras que son de contacto indirecto. Cuando es contacto directo es cuando el microorganismo infectante pasa del reservorio a la persona susceptible sin que intermedien elementos adicionales de transmisión. Y cuando el contacto es indirecto es cuando la persona susceptible, que es el hospedero, adquiere el microorganismo infectante a través de un intermediario que puede ser un elemento inanimado, personal de salud u otro paciente animado. Cuando tenemos un contacto plus, que pues últimamente lo hemos tenido en varios servicios, nuestro rojo es un poco más fuerte, igualmente nos da las indicaciones de cómo deben hacer los ingresos al área. Y el Clostridium es una de las esporas que más tenemos, pues acá como determinante de microorganismo. El de gotas lo tenemos con un verde que igualmente ha cambiado, pues la estructura como la forma de la etiqueta. Y acá nombramos Neisseria, Streptococcus, tenemos Mycoplasma, Bortelera, hemófilos, adenovirus, rinovirus, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y vamos a lo que es la vía aérea con las precauciones a nivel de aerosoles, que igualmente lavado de manos, higiene de manos es para todos y cada uno de los aislamientos que tenemos. Las indicaciones básicas, el mantener la puerta cerrada, durante el traslado siempre usar la mascarilla en todo momento y los equipos y elementos deben ser de uso individual. ¿Qué tenemos? Aspergillus, tenemos Mycobacterium, tuberculosis, tenemos lepra, SARS-CoV y vamos a lo que es vectores. En vectores tenemos igualmente entonces las indicaciones básicas que es el lavado de manos, higiene de manos y algo especial que nos muestra fotográficamente cómo debe estar el aislamiento de ese paciente que es con un tolillo o pues con algún aislamiento de este tipo. Tenemos dengue, plasmidium, virus del Zika y malaria en esta caracterización de tipos de microorganismos. Protectores tenemos mascarilla quirúrgica, guantes y gorros igualmente como los anteriores, solo que pues ya acá las indicaciones es para pacientes post-transplantados. Tenemos pacientes con neutropenia, pacientes con inmunosupresión, inmunodeficiencias, pacientes con quemaduras graves, pacientes con postoperatorios de colgajos de piel y cualquier tipo de cáncer. Aquí estamos con la señalización de las áreas de aislamiento. Estas son algunas de las imágenes que podemos evidenciar acá en los servicios. Y ese es básicamente el primer protocolo el programa de prevención y control de infecciones. Vamos con el siguiente protocolo que es de orden obligatorio conocerlo.
Protocolo de educación al usuario para la prevención y control de infecciones, versión del 2022 también. ¿Qué tenemos acá? Orientar acciones educativas al personal de salud y apoyo dirigidas a los usuarios, familias y colaboradores y cuidadores de la presencia y control de infecciones en la ES Hospital Universitario de Santander. ¿Qué tenemos acá? Higiene de manos, etiqueta de la tos, uso de elementos de protección personal, medidas de precaución adicional. Medidas de la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud, importantes como lavado de manos e higienización de manos, que ya las conocemos y que todos pues estamos certificados con este taller que lo realizamos en cada uno de los servicios, y adicionalmente se realiza todos los días a las 10 de la mañana en el piso 12 en el equipo de prevención y control de infecciones. Ya acabé de compartir nuevamente la asistencia para que se registren allí. Etiqueta de la tos, entonces básicamente cómo usar el tapabocas de manera segura, cómo que debemos lavarnos las manos, qué debemos hacer con él, cómo colocarlo, cómo sujetarlo, cómo hacer el desecho del mismo tapabocas y posteriormente la misma lavado de manos posterior al desecho. ¿Cómo usar de manera segura? Entonces tenemos no usar el tapabocas en mal estado, que no se cubra la boca y la nariz, sino que lo utilicen de una forma inadecuada, no usar el tapabocas que le quede de una forma ajustada, no tocar el exterior, que es algo que generalmente hacemos, retirar el tapabocas cuando se va a hablar, no dejar el tapabocas al alcance de los demás y no reusar el tapabocas. Elementos de protección personal, entonces ya sabemos, tapabocas en todo momento y el uso de las batas en las zonas de aislamiento. Quitarse la bata, entonces tenemos, bueno, aquí les mostramos la forma paso a paso, cómo debe hacer la postura. Entonces la bata siempre va guindada en cada uno de los aislamientos. Se debe colocar de forma en que no contaminemos la parte exterior de la bata. Hacerle el nudo de una forma fácil de soltar para que evitemos contaminación al finalizar el procedimiento. Cuando ya vayamos a hacer el retiro, pues se retiran los nudos, que en especial se recomiendan tipo mariposa. Se debe hacer el retiro, acá como lo decíamos, de las mangas, hacer la extracción de la misma, de tal forma que la bata vuelva a quedar nuevamente guindada y pues ya en los servicios de aislamiento se reutiliza la bata. Hay una marcada para el personal, hay otra para el familiar. Todos los días deben ser marcadas antes de entregar el turno por el personal que entrega este turno y debe tener la fecha y la hora de la postura de la bata en ese lugar. Se deben cambiar todos los días, o sea, cada 24 horas, y desechar para llevar al lavado estas batas que utilizamos. Orientar acciones en los usuarios, familias y cuidadores en relación con medidas de precaución adicional pertinentes a la prevención y control de infecciones, que ya lo habíamos hablado. Las etiquetas, que volvemos a recordarlas, y ese es básicamente ese protocolo pequeñito. Seguimos con el procedimiento para la prevención, detección y control de los brotes hospitalarios. Entonces, este procedimiento también es versión nueva, por eso estamos socializando mayo 2022, el cual nos dice: orientemos las acciones del personal de salud, colaboradores y todo el talento humano, incluyendo los docentes, en la relación a las medidas pertinentes para la prevención, detección y control de brotes hospitalarios dentro del Hospital Universitario de Santander. Que tenemos, inicia con la identificación de un posible brote y finaliza con la suspensión de este de acuerdo a la evolución clínica de los casos. Es aplicable en todo el proceso de gestión, o sea, en todo el hospital universitario, y responsable como tal de la supervisión, la subgerencia de servicios de enfermería. El abordaje sistemático de un brote, entonces, ¿qué viene siendo un brote? Es la ocurrencia de un número de casos mayor a lo esperado para una enfermedad, en un área determinada, sobre un periodo particular de tiempo, en un grupo poblacional específico, la ocurrencia de 2 o más casos epidemiológicamente relacionados con una enfermedad potencialmente denominada como brote. Único caso en una nueva enfermedad emergente o erradicada.
Signos tempranos de alarma, entonces tenemos agrupamiento de casos, incremento de los casos o muertes, un único caso de enfermedad potencial epidémico, una enfermedad febril aguda de etiología no conocida, 2 o más casos relacionados de meningitis o sarampión, un aislamiento inusual, distribución cambiante de los casos por edad, alta densidad de vectores y desastres naturales. Enfermedades endémicas son investigadas y que requieren investigación, así tal cual como son los brotes focales o grandes como la malaria, cólera, sarampión, hepatitis, meningitis y pues entre otras. Tenemos acá pues ya básicamente lo que es síndromes desconocidos como pues los que estamos en la actualidad teniendo. Evento de salud inusual, entonces se trata de un brote. Este brote básicamente, entonces acá tenemos un flujograma de cómo se debe hacer la intervención. Entonces, si es un brote, se reconoce la etiología, ¿sí? Entonces, se realizan las instrucciones o las medidas de control que se tienen dentro del hospital. Si no es un brote, se investiga la clínica, el laboratorio y la epidemiología para describir el brote si está presentándose ya sea en el lugar, en el tiempo y en la persona. Se desarrolla la hipótesis de la fuente, la transmisión, la etiología y la persona que se encuentra en riesgo. Si concuerda con la hipótesis, entonces se debe instituir medidas de control y si no, pues se realiza estudios especiales. Ya acá pues son algunas de las eventualidades que se hacen, que son 10 pasos, como es prepararse para el trabajo de campo, establecer la existencia del brote, verificar el diagnóstico, definir e identificar el caso, definir y orientar los datos, desarrollar la hipótesis, evaluar la hipótesis, redefinir la hipótesis, implementar la medida de control y comunicar el hallazgo a todo el personal. Tenemos a cargo infectología, epidemiología, médicos asistentes de infectología, enfermeras de experiencia de epidemiología y el laboratorio, que son los que nos ayudan con todo el análisis. En el análisis de datos, entonces, se debe tener en cuenta persona, lugar y tiempo, evaluar la información recolectada, revisar el agente etiológico, la fuente de contaminación y el vehículo de transmisión. El brote confirmado, como ya lo decíamos, se instruye las medidas de control. Entonces ya pueden haber profilaxis, exclusión, aislamiento, notificación pública o medidas de higiene. Cuando se hace investigación adicional, entonces se mira el agente etiológico, el modo de transmisión, el vehículo de transmisión, la fuente de contaminación, la población de riesgo y la exposición de la enfermedad. Este es el protocolo que teníamos. Ahora vamos con el siguiente, que nos habla de prevención y control de infecciones. Entonces, este es un programa que proporciona los elementos necesarios para fortalecer la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud, llamadas IAS, logrando un impacto en la incidencia de estas y en las consecuencias con la calidad de vida de los usuarios y sus familias. En los usuarios y su familia y en el talento humano son donde radicamos pues todas las acciones, tanto de cuidado como de prevención. La generalidad es como tal que tenemos, entonces, promover buenas prácticas para la prevención de IAS, verificar que todos cumplan los protocolos que se les ha dado a conocer el día de hoy, evaluar la adherencia a los lineamientos también. ¿Qué realiza el equipo de prevención y control de infecciones entonces? Formación y capacitación continua, vigilancia epidemiológica, intervenciones estándares y adicionales frente a las infecciones asociadas a atención a salud, intervenciones específicas de IAS, implementación del paquete instruccional, seguimiento de la auditoría con los protocolos, lineamientos instructivos o indicaciones que se tengan al respecto, evaluación del riesgo a nivel hospitalario y estudio de los casos y de los brotes. ¿Qué tipo de precauciones tenemos? Entonces, las estándares que ya sabemos, como es el manejo de los cortopunzantes, las contaminaciones cruzadas, lo que se evita con el lavado de manos, en las pruebas que se realizan y demás. Adicionales tenemos pues ya lo que hace parte de los tipos de aislamiento. ¿Cuáles son las precauciones estándares? Entonces ya lo habíamos recordado, nuevamente lo decimos: higiene de manos, uso de guantes,
uso de elementos de protección personal, prevención a exposición de accidentes con instrumentos cortopunzantes, cuidado para el manejo de ambiente, como es la ropa, los desechos, las soluciones y los equipos, higiene respiratoria de etiqueta de la tos, limpieza y desinfección de dispositivos y equipos biomédicos. En precauciones adicionales, pues ya los habíamos comentado, que son todas las barreras que tenemos y medidas para precaución adicional, como son los aislamientos de contacto, gotas, plus, aerosoles, protector y demás. Intervenciones específicas para la prevención de infecciones. Entonces, para todo esto ya se tiene un material educativo destinado que se ha realizado y se ha codificado, con el cual el equipo de prevención y control de infecciones trabaja constantemente y continuamente en todos y cada uno de los servicios y con todos y cada una de las poblaciones que están sujetas a el ingreso acá en la institución y pues que tenemos en todas y cada una de las áreas. ¿Qué hacemos cuando se controlan las infecciones? Entonces, se hacen lineamientos para la terapia antimicrobiana empírica, acciones de mejoramiento continuo, IAS, identificación de necesidades de precauciones adicionales, abordaje de los casos priorizados y el programa de uso antimicrobiano. El plan de control y prevención, entonces indicaciones, listas de chequeo, informes que se generan de todas las evaluaciones que se realizan de acuerdo a todas las auditorías y supervisiones que se están realizando. El protocolo de adopción de paquete instruccional para detectar, prevenir y reducir la infección, entonces lo tenemos como objetivo general: estandarizar e implementar, fortalecer en los trabajadores del Hospital Universitario de Santander las buenas prácticas para detectar y prevenir y reducir las infecciones asociadas a la atención en salud. Conceptos básicos como seguridad del paciente, que es el conjunto de elementos estructurales basados en las evidencias científicas probadas para minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención o mitigar que ese riesgo se dé. Indicio de atención insegura, entonces un acontecimiento o circunstancia que pueda alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o un evento. Atención en salud, servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, monitorear o restaurar la salud. Evento adverso, entonces lo tenemos como prevenible, no prevenible, que ya ustedes pues lo reconocen y todos constantemente con el equipo de seguridad del paciente también lo estamos realizando. Y tener en cuenta que un incidente es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención. El prevenible lo tenemos como un resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de algún estándar de cuidado. Y el no prevenible es un resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar de haber cumplido con los estándares que se tienen del cuidado asistencial. Fallas latentes, entonces tenemos acciones u omisiones durante el proceso de atención, ya sea por algún miembro del proceso. Fallas activas o acciones inseguras son acciones o omisiones que tienen el potencial daño a generar un evento adverso, una conducta que ocurre durante el proceso de atención. Infecciones asociadas a la atención en salud, que son las infecciones que tenemos en la atención en salud, llamadas nosocomiales o intrahospitalarias, y estas infecciones pues se reciben básicamente en una condición médica o quirúrgica, o la infección se manifiesta en un periodo de incubación en el momento del ingreso a la institución. ¿Cuáles son algunas de las fallas o acciones inseguras? Tenemos falla activa o insegura como omisión en higiene de manos, la inadecuada asepsia y antisepsia de la herida y la inadecuada colocación de catéteres. ¿Cuáles barreras de seguridad para cada uno de estos tenemos? Entonces, en la omisión, acceder a sistemas de videovigilancia para realizar medición de adherencias. La inadecuada asepsia, entonces, adherencias a protocolos. Inadecuada colocación de catéteres, pues ya aplicación a las directrices institucionales del protocolo como tal. Contaminación de ventilador por mala manipulación. Entonces tenemos disponer dispositivos para medir la precisión del neumotaponador del tubo orotraqueal.
No de inserción, como tenemos la adherencia al protocolo de sondaje vesical, de medidas de seguridad, de bioseguridad institucional. De no aplicación, entonces, como actualización y socialización de protocolos en procedimientos y verificación de adherencia. Errores, que es la séptima, general para la ejecución de procedimientos. Entonces tenemos cumplir las recomendaciones institucionales para el control de las infecciones y adherencia a protocolos generales y realizar procedimientos como tal en áreas inadecuadas o instalaciones que estén siendo adecuadas estructuralmente. Tenemos que asegurar la superficie estructural que permita una correcta limpieza y desinfección. No realización de limpieza y desinfección en las áreas y superficie. Verificar siempre la correcta limpieza y desinfección de esta superficie. Omitir la aplicación de lineamientos, circulación de áreas críticas o aislamientos, omisión de lineamientos para el traslado de los pacientes con indicación de aislamientos. Brindar educación al personal de salud, pacientes y visitantes acerca de las medidas de aislamiento. Para las conclusiones de las prácticas seguras, entonces tenemos: la higiene de manos ha demostrado ser una de las principales barreras de la prevención de las IAS. La mayoría de las IAS se puede prevenir con la aplicación de cosas simples y económicas y eficaces, tales como el lavado de manos y la utilización de ese lavado de manos en los 5 momentos. La medida de prevención de las IAS requiere mayor responsabilidad y cambio de conducta por parte del personal de salud. Y el uso racional de los antibióticos aporta una gran medida contribuyente a la disminución de la resistencia bacteriana. Entonces, estos son los protocolos que tenemos ya básicamente para el día de hoy. Voy a compartirles nuevamente el link en el chat para los que no han alcanzado a realizar la asistencia por este medio, entonces ya se los comparto nuevamente, mientras confirmo el ingreso del jefe Juan Camilo para la socialización de la prueba alfa. Bueno, por cuestiones anexas, el jefe Juan Camilo no puede realizar la socialización de la prueba alfa por acá, la va a realizar solo específicamente en el servicio donde compete el protocolo. Por esta razón, entonces, no se hace socialización de prueba alfa a nivel general, sino específica del protocolo que están en este momento con esta prueba. Recordamos que la asistencia solo es válida en el Google Forms que se compartió. En esta semana continuaremos socializando, entonces les estaremos enviando las invitaciones consecutivamente para cada uno de los ingresos. Estaremos durante toda la semana y la próxima semana pues ya estará habilitada lo que es la evaluación. En el transcurso de la semana también pues le estaremos avisando cuando quede dispuesta la evaluación en plataforma de Moodle para que ingresen y realicen esta obligación que tenemos como parte contractual. Agradecemos a todos y cada uno por la compañía el día de hoy en la socialización y por realizar su asistencia, y nos vemos en la siguiente socialización. Muchísimas gracias a todos y ya podemos dar por terminada la socialización del día de hoy.